Queridos hermanos, reciban un saludo, que la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a tener el repaso de la lección para esta semana, la lección número 2, que se titula El conflicto. Recuerden, estamos en un nuevo trimestre, estamos ahora repasando la epístola a los romanos, el tema, la justificación por la fe. La lección de esta semana, como ya dijimos, se titula El conflicto. En la lección anterior había 4 palabras clave que debemos de recordar en estos momentos. Una de ellas es la palabra todo. Indica que el Evangelio de Dios es universal, incluye a todas las personas, no hay acepción de ninguna. También existe la palabra pecado. En Romanos vamos a ver esta palabra muy continuamente porque esa es la condición real de cada uno de nosotros, es la condición humana. Nadie de nosotros puede gloriarse de lo que ha hecho ni de lo que es, porque todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gracia como consecuencia de pecado. También tenemos la palabra ley, la vamos a encontrar muchas veces en la epístola a los romanos. Eso indica el carácter de Dios, puro en su esencia. Y también tenemos la palabra gracia, y esa palabra solamente puede provenir de Dios, su misericordia, el amor que tiene por nosotros y la oportunidad de salvarnos para que estemos con Él por la eternidad. El conflicto. La lección de esta semana nos lleva a recordar que cuando Pablo escribió esta carta, a diferencia de las otras cartas que el apóstol Pablo había escrito a las otras comunidades e iglesias y ciudades donde él había fundado una iglesia, la estaba mandando a una comunidad que él todavía no conocía. No había tenido ninguna relación directa con los cristianos romanos en la ciudad capital del imperio. Pero era necesario establecer una comunicación con ellos, porque la plataforma del Evangelio hacia lo demás que habría de venir estaba en serios problemas por la división que se estaba causando entre los gentiles y los judíos. Primero que había que dejar claro en la iglesia primitiva es que esta división estaba amenazando el crecimiento de la obra. Y era importante poner ya un hasta aquí a esas divisiones, a las enseñanzas de los falsos maestros y de una vez por todas poner el orden por el cual debía caminar esta iglesia. La fundación de esta iglesia cristiana en Roma no tiene datos muy claros, pero aparenta ser, como dice Lucas en Hechos 2, era de aquellos cristianos que se convirtieron y que luego regresaron hacia Roma y que deben de haber fundado esta iglesia. Los conflictos siguieron por los posicionamientos doctrinales y legalistas de ambos grupos, tanto judíos como gentiles. Y estribaba en el hecho de, ¿deberían los judíos dejar de ser judíos para aceptar a Cristo? ¿O bien los gentiles, antes de aceptar a Cristo, tenían que hacerse judíos? Estos conceptos estaban tremendamente en contienda y lucha en ambos grupos y era necesario, de alguna forma, empezar a poner orden y las bases claras, cómo habría de moverse esta iglesia. Pablo tenía uno de sus principales objetivos, era ayudar a judíos y a gentiles en la transición del judaísmo al cristianismo. No podemos evitar hablar de leyes cuando hablamos de los judíos. Y si vemos el libro de Levíticos, encontraremos allí las leyes que se habían establecido en la antigüedad. Por ejemplo, tenemos la ley moral, también tenemos la ley ceremonial, tenemos las leyes civiles, estatutos y juicios que había que tener en el comportamiento diario del pueblo y también las leyes de salud. La ley moral implicaba los 10 mandamientos, en eso todos coincidimos, pero estos 10 mandamientos son de todas las leyes las únicas que Dios entregó escritas de su puño y letra. Alguna distinción especial tendría que tener. Las leyes ceremoniales indicaban todos los rituales, fiestas y cosas que tenía que hacer el pueblo en determinados momentos de acuerdo a los preceptos que Dios le dictó a Moisés. Sin embargo, esas leyes ceremoniales tendrían efecto única y exclusivamente mientras existiese un santuario en la tierra y mientras se necesitase prefigurar el sacrificio de Jesús, el cordero que habría de ser inmolado. Las leyes civiles detonaban la relación y el respeto que tenía que tener cada judío hacia las autoridades, pero también hacia sus conciudadanos.
eran importantes que existieran. Y mientras fueron una nación independiente, esto era demasiado importante para ellos. Pero cuando dejaron de ser la nación independiente, las leyes civiles que los regían a ellos ya no eran las propias, sino de los países que los habían conquistado. Estatutos y juicios era para llevar el comportamiento de cada uno y las circunstancias que no estuviesen previstas en los mismos. Y las leyes de salud tenía que ver todo con su comportamiento, con su higiene y con todas aquellas cosas que ellos debían de respetar para llevar una relación entre ellos y también presentarse puros delante de Dios. Todas estas leyes tenían un origen, una función específica. De todas ellas, la primordial, la ley moral, los 10 mandamientos. También tenía Pablo que lidiar con otra cuestión, eran las costumbres. Y dentro de las costumbres, la secta farisaica que estaba llevando a cabo esta división, decía que para ser salvo, todos debían estar circuncidados y deberían guardar toda la ley ceremonial. ¿Recuerdas el pasaje de Hechos 10, donde Pedro recibió la visión del lienzo con los animales impuros? Y cuando Dios le dice, no llames impuro a lo que yo ya he hecho puro y he limpiado, en referencia no tanto a la alimentación, sino más bien a la predicación que Pedro estaba haciendo a la comunidad de gentiles. Dios le estaba diciendo que el evangelio era para todos y él debía predicar a los gentiles y no hacerlos hacia un lado. Era conflicto muy inminente para los judíos tener que aceptar que los gentiles merecían también la misericordia de Dios. Por eso, esta semana estudiaremos bajo este título del conflicto a la luz de lo que nos dice Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo dirija tu estudio y preparémonos para este emocionante mundo de la epístola de los Romanos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Quizás seas un soltero, una soltera, o un casado, una casada, que en algún momento, al igual como yo, decidimos formar parte de un matrimonio y ahora una familia. Pero seamos sinceros, cuando sales del trabajo, ¿es tu ilusión llegar a casa? ¿Poder darle un beso a tu esposa, a tu esposo, abrazar a tus hijos? ¿O deseas quedarte más tiempo en el trabajo? El plan especial que Dios tiene cuando creó la familia era que pudiéramos disfrutar de ese círculo pequeño. ¿Sabes? Hay una autora que dice que Dios quiere que nuestra familia sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Por eso, en esta ocasión, en forma especial, quiero invitarte del 28 de octubre al 3 de noviembre de este año para que nos acompañes en esta dirección a un ciclo de conferencias titulado Familias en Plenitud. Tendremos momentos de reflexión, un momento de encuentro con Dios, pero también un encuentro especial como parejas. A través de los medios de comunicación, también estaremos transmitiendo este programa en vivo. Te esperamos. Dios quiere lo mejor para ti. Bendiciones.